Bienvenidos a Expresión Democrática. Radamés Santana Báez junto a Virgilio Guerrero Soto. Saludo, Virgilio. Saludos. Hola amigos, aquí en otra entrega más de su programa Expresión Democrática por el canal 24 Santo Domingo TV. Recordándole a los amigos que estamos también en el canal de YouTube Expresión Democrática 24 @gmail.com. Pues bien, concluye la Semana Santa, que Concluye. esperamos. ¿Cómo que concluye? Concluye, hoy es domingo. Ok. Hoy es domingo, está concluyendo. Cierto. Está concluyendo. Domingo, recuerda que estamos transmitiendo ahora mismo de 9 a 10 de la mañana. Concluir la Semana Santa, esperando que esta semana la gente entienda que es una semana para meditar, para buscar conciencia, para meditar con el Señor, que el Señor vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en Él, no para celebrar y olvidarnos de las cosas, y por eso el mundo hoy anda así como está. Fíjate que en esta semana se dio un acto que preocupó mucho a la población, al mundo entero, como fue el atentado que se produjo en uno de los metros de Nueva York. De una u otra forma, el país sintió, gracias a Dios, que el autor, Brian Chain, fue arrestado, pero ojalá que esos casos, que es muy común en Estados Unidos, ya que al ser un país tan inmenso, la potencia, y no tener regularidad con lo que es el porte de armas, se ve con frecuencia, y todavía no ha habido una forma de cómo hacer que eso pare, pero gracias a Dios que solamente hubo heridos. Por otra parte, se dio una situación con la trabajadora, pero nosotros no vamos a abundar mucho, ya que nuestro hermano y amigo Carmona, Marcelo Carmona, en un debate con el ex vicepresidente de la República, Ramón Alburquerque, lo debatieron. Vamos a verlo brevemente, señor director. Avance, pero es un paso que hay que evaluar porque lógicamente pues en una época sobre todo de crisis como ahora, en que se ha incrementado el desempleo, se ha incrementado la pobreza también, bueno, pues hay que evaluar hasta qué punto eso puede también afectar a la clase media. Por otra parte, queremos señalar también, se acaba de dar precisamente en esta semana, Virgilio, un acto que necesariamente hay que reprochar. Resulta que el defensor del pueblo, nuestro hermano y amigo Pablo Ulloa, fue a ver la irregularidad con que está operando el canódromo, Virgilio. Sí. Hubo una actitud a veces un poco desenfrenada, no desenfrenada, un poquito incómoda de Pablo, porque se muestra un video, pero habría que ver la causa, la razón por la que él se alteró de esa forma. Porque la verdad que Pablo es una autoridad y fue a ver con qué transparencia, qué forma se está operando en ese canódromo. De acuerdo al informe de Alicia Ortega presentado hace unos meses atrás, la queja está ahí, que el 55 más del 55% de los vehículos que les son quitados los motores a los motoristas no los han devuelto, y otros carros. Es decir, que hay una irregularidad que viene de atrás. Pero lo más lamentable de esto es el atropello que fue sometido a los medios de comunicación, porque se trató de que no se hiciera el trabajo de borrar las evidencias cuando se le quitó cámara, cuando se trató, y nosotros, esta democracia que en cierta forma en algunos casos que hay libertinaje, Sí. que debe ser condenado porque no es lo mismo, pero en otro caso hay exceso de autoridad porque se excedió ahí lo que es la libre expresión y difusión, y de que el país tiene que estar al tanto de todo lo que pasa en las instituciones. Se le puso una censura. Nosotros condenamos esa actitud. Y el presidente Abinader, que es un hombre muy democrático, debe ya estar tomando cartas en el asunto. Los que están a cargo de
de esa administración, de ese canódromo, ahora mismo deben estar sentados, vamos a decir, no en el banquillo de los acusados, pero más adelante hay gente del banquillo que tiene que estar en el banquillo de los acusados porque están haciendo actos que, de acuerdo al informe, han sido de forma irregular. Pero lo que atropellaron a los medios de comunicación, hay que depositarle su querella. Este país que costó tanta sangre, tanto sacrificio a este sistema democrático, no puede darse el lujo de que se atropelle la libertad de expresión, la libertad de prensa, como fue atropellado en el canódromo, Virgilio. Así mismo es. Bueno, yo pienso que ese canódromo debe ser administrado por, no sé, un conglomerado que no esté en manos de militares, que no esté en manos de la policía, que no esté en manos de la DGC, porque es que han demostrado que donde quiera que están hay corrupción. Esta policía lamentablemente hace muchos años que debió desaparecer. Por lo menos supervisada. Debimos de tener una policía nueva hace tiempo, porque siempre se está haciendo, tratando de eso. Porque la DGC son policías también. Sí. Y ese canódromo es un antro de corrupción y todo el mundo lo sabe. Eso está en boca de todo el mundo. Entonces, yo creo que debe estar en manos de un conglomerado de personas que se encarguen de administrar eso de manera transparente. Porque así con la policía, con la DGC, no se puede. Hasta que no haya un cambio de fondo en esas instituciones, es imposible contar con ellas. No, y el presidente que ha dado muestra de que donde hay escándalo, no permitirlo. Bueno, el presidente... eso es un punto más para que el ministerio... Quitaron a la directora. A la directora muy bien quitada, del canódromo. Muy bien quitada. Pero eso no resuelve el problema. Eso no resuelve tampoco el caso. Lo que resuelve es que venga una persona que venga a manejarlo con transparencia. Porque no sé si tú sabías que le quitaron las cámaras. Pero eso es lo que acabamos de decir y de condenar ese hecho. Oye, y devolvieron eso limpio. No, pero eso es lo que estamos destacando. Que no podemos después de la democracia, contarle tanta sangre, que se quiera amordazar y la censura a los medios de comunicación. Claro, no, claro. Todo el que altere. Entonces yo creo que esto debe ser el jefe debe recibir el jefe de la castigo. DGC también sabe de eso, porque bueno, ¿por qué le devuelven la cámara a los periodistas limpias? Bueno, caso así hay que condenarlo. Y fíjate, Virgilio, siguiendo con el tema, queremos avisar que dentro de breve vamos a tener al catedrático Gil Germán, quien va a dar una interesante entrevista, autor de varios libros que vamos a destacar más adelante. Pero bueno decir que el presidente Abinader, vamos a decir, la oposición ha dicho que él no tiene tiempo para concluir la obra y él le respondió que le caigan atrás. No solamente que le caigan atrás, mira, él ha dicho que cada vez que se presupuesta una obra, ya se sabe de dónde se va a sacar los recursos, que dura tanto el proceso de licitación. Pero hay algo más interesante que es bueno resaltar. Está diciendo el presidente Abinader que el metro que su gobierno pretende o que va a hacer desde el 9 hasta Los Algarrizos va a ser con un 25% menos que lo que fue construido el metro hace unos 10 o 12 años. ¿Y tú sabes por qué es bueno resaltarlo? Porque todo el mundo sabe que el metro, que fue una obra del PLD, resultó ser un barril sin fondo. Que Diandino Peña, auditado varias veces, no le dijo al país qué cantidad de dinero se gastó. Todavía ciencia cierta. Este país no sabe cuánto costó ese metro, cuánto costó tenerlo. Y como hay proceso de auditoría, no se escapa ese metro que haya acto de corrupción. Porque medio PLD está preso por acto de corrupción, y que venga un miembro del PLD y me diga lo contrario. Que venga y me lo diga. Cuando me parece que Uchi Lora pidió auditoría
pidió que se transparentara, no se le dijo. Entonces, si el presidente ha dicho eso, que va a costar 25% menos, hay que suponer que ahí en ese metro hubo un gran derroche, Claro, claro. un gran gasto alegre del dinero del erario, Hizo muchos millonarios ese metro, hizo muchos millonarios. Entonces, Radamés, el presidente dice que le caigan atrás. Y yo creo que sí, que nos conviene a todos, que si él está prometiendo obras, tiene que cumplirlas. Y nosotros pensamos que sí, porque hasta ahora ha demostrado que cumple con sus promesas. Entonces nos conviene a todos que le caigan atrás. No, y si no cumple, exactamente. Y que él ha dicho que cuando se dice una obra ya se ha estudiado dónde va a salir los fondos y que el proceso de licitación, porque también se licita, no se te está dando de grado a grado. Y tuvimos a Licho aquí que lo dijo, que obra pública no está cediendo de grado a grado. Claro. Usted va y participa. Y si usted gana, usted ganó. Y eso se lleva un determinado tiempo, o sea que eso no es tan... Que ha dado muestra de transparencia y muestra de honestidad hasta ahora, y eso hay que valorarlo, ¿tú me entiendes? Diferente a los gobiernos pasados. Yo estoy de acuerdo con a los gobiernos pasados, que le caigan atrás, Sí, que le caigan atrás. Sí, y que si no cumple, ¿verdad? Lo saquen a la palestra pública. A la palestra, efectivamente. Sí, pero que le caigan atrás. Vamos a unos consejos de interés. Volvemos con nuestro invitado, el catedrático, doctor Gil Germán. Volvemos. La gobernadora de la provincia de Santo Domingo y presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, Julia Dullán. Con motivo de esta Semana Mayor 2022, le hacemos un llamado a la reflexión a todos los dominicanos, a todas las dominicanas que se desplazan a ríos, arroyos, playas y balnearios en todo el territorio nacional, a que se conduzcan con prudencia en unión familiar, para que no tengamos incidentes ni accidentes que lamentar en esta Semana Mayor. A todos y todas los esperamos sanos y salvos. Seguimos en Expresión Democrática y como le prometimos, tenemos al catedrático Gil Germán. Es todo un hombre polifacético, un hombre de eso que engrandece el país. Formador de los primeros profesores universitarios de la Universidad de la Tercera Edad, UTE. Además, el rector también fue alumno de él. Creador de varios libros, entre ellos Wilson, Administrando mi vida en la adolescencia, y un tercero que viene en camino. Estamos hablando de un hombre formador, de un catedrático, de un hombre que en materia educativa ha dado mucho a este país, prestigioso abogado y sobre todo un gran profesor de andragogía en la universidad. Para nosotros es un honor. Doctor, bienvenido a Expresión Democrática. Gracias. Contento de estar aquí y a las órdenes de todos ustedes. Nos honra su presencia, profesor. Gracias. A mí también. Virgilio. Sí, licenciado Gil Germán. Sabemos que usted es un hombre preocupado por la educación, un hombre formador de profesores. O sea que estamos hablando de una montaña en lo que es educación. Podríamos hablar, profesor, de qué es la educación transformadora. A ver qué usted nos dice de eso. Sí, es un tema que yo he venido trabajando desde hace algún tiempo, en el sentido de que la educación, todo proceso educativo debe transformar al ser humano, debe transformarlo. Y la palabra transformar significa dejar de ser una cosa para pasar a ser otra cosa. Por ejemplo, una persona que haya estudiado necesariamente
tiene que convertirse en una mejor persona. No basta con que sea licenciado, que sea doctor, que sea un técnico, sino que sea un mejor ciudadano, que sea un mejor padre, un mejor madre, mejor hijo, mejor ciudadano, y que sea una persona de bien. O sea, la educación debe necesariamente provocar que el ser humano Es decir, se convierta en un profesor, mejor ser humano. es decir, profesor, que a pesar de que la persona tenga cierto nivel, cierta carrera, transformar es dejar algo negativo que tenga por algo positivo. Exactamente, es justamente eso, dejar de ser una cosa para pasar a ser otra. Si era una persona violenta, se espera que después que una persona asume un programa de estudio, debería de convertirse en una persona de paz, en una persona conciliadora, en una persona transigente, en una persona que realmente pueda convivir de una manera saludable con los demás. Por eso es que la educación transformadora también supone un ciudadano comprometido no solamente con la sociedad, sino también con el medio ambiente, que sea capaz de defender y proteger al medio ambiente. Por eso a mí me parte el alma cuando yo veo que desde un vehículo, inclusive que se ven que son personas, ¿verdad?, de clase media o quizás, quién sabe si más, que abren un cristal para botar un vaso plástico a la calle. Sí. A mí me da una pena eso muy grande, porque yo siento, yo como maestro, yo digo, cónchale, ¿y qué es? ¿Qué es lo que estamos sembrando realmente? Cuando yo veo que en las cañadas están llenas de basuras y que por más que haga el gobierno, por más que hagan los ayuntamientos, siempre hay esa situación. Entonces digo, ¿y qué pasa con nuestro sistema educativo? ¿Por qué no estamos logrando que realmente la gente se transforme en mejor persona? Usted está hablando, profesor, de cambiar el ser humano en su esencia, en lo espiritual, en todos los sentidos. Definitivamente, Alfred Adler fue un psicoanalista, un discípulo de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. Él decía que todo el que profesa una carrera, una profesión, un oficio, debe parecerse a eso. O sea, si nosotros queremos ser gente buenas, tenemos que hacer cosas buenas. Si queremos ser personas inteligentes, debemos hacer cosas inteligentes. O sea, nosotros en el hacer, por eso en mi libro, Administrando mi vida, yo trabajo los 5 ejes fundamentales que un ser humano es importante que pueda desarrollar. El primero es el ser, o sea, lo que yo soy, es cuál es mi sello personal como persona, que donde quiera que yo llegue, realmente se diga, ahí vino fulano de tal. O sea, que donde yo trabaje, donde quiera que yo esté, que yo sea una luz inspiradora, que ese ser mío sea un ser, digamos, que promueva una especie de vínculo favorable y saludable con los demás. Eso es lo primero. El segundo es el hacer. O sea, ¿qué tú haces? O sea, dime lo que tú haces y te diré quién eres. Entonces, es muy importante porque muchas veces aspiramos a llegar lejos en la vida, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el día a día? Entonces, el hacer es lo que va a permitir llegar a alcanzar ese ser que yo quiero construir en mí. El tercer elemento es el tener. Lamentablemente, hoy en día, la gente se valora más por tener que por ser. Y es un error. O sea, lo esencial en la vida es el ser, no el tener. Si tu ser es un ser de persona buena, de persona solidaria, de persona cooperadora,
de persona empática, que te duele el dolor de los demás. Mira, te aseguro que entonces que ese tener va a llegar. Yo siempre digo que la única manera de yo tener es dando. Increíble, ¿eh? Dando. O sea, esa dinámica de dar, cada vez que yo doy, y en mi segundo libro de Administrando mi vida en la adolescente, hay un capítulo que yo desarrollo ahí justamente para los jóvenes, lo importante que es dar. Wow, porque cuando tú das, eso te da un poder. ¿eh? Y hay un pensamiento religioso que satisface. dice que es Así mejor dar que recibir. Por una pregunta, profesor, ¿cuál sería el papel, para antes de que entremos al libro, del profesor en lo que es la educación transformadora? Es una interesante pregunta, porque el profesor transformador es la persona que puede ser modelo saludable, porque de alguna manera para el estudiante el maestro simbólicamente representa al padre, representa a la madre, representa una figura de autoridad. Entonces, necesariamente es importante que sea un modelo a seguir, que sea un modelo saludable, un modelo positivo. Entonces, por ahí comenzamos. Inclusive, yo siempre sugiero que para que la educación sea transformadora, es importante que el estudiante sepa para qué está estudiando. Ese para qué, realmente. Yo y a mis alumnos yo siempre les pregunto, y se ríen mucho cuando le pregunto, ¿algún maestro a usted en la vida le dijo para qué servía el teorema de Pitágoras? Siempre lo pregunto. Y nadie me sabe decir. Todo el mundo sabe, me dice que no sabe para qué servía. Exacto. Sin embargo, todos sabemos que sí sirve. Entonces, probablemente que nos dio tanta dificultad aprender el teorema de Pitágoras porque nadie nos dijo para qué servía. Entonces, cuando a los estudiantes se les dice para qué sirve, para qué sirve la matemática. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras, profesor? Dígaselo al... Distancia, o sea, yo tengo que confesarles que hasta hace quizá unos años fue que yo me enteré que eso servía para algo y justamente tiene que ver con distancia y eso fue en una especialidad que yo hice en las Fuerzas Armadas, en Defensa y Seguridad, y ahí fue que yo aprendí justamente para que, por ejemplo, un piloto, un arquitecto, por ejemplo, todos que usan distancia, medida y eso, están utilizando el teorema de Pitágoras, pero a mí nunca me lo dijeron. Bueno, vamos a unos consejos de interés. Volvemos en breve con Expresión Democrática. La gobernadora de la provincia de Santo Domingo y presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, Julia Drullar. Con motivo de esta Semana Mayor 2022, le hacemos un llamado a la reflexión a todos los dominicanos, a todas las dominicanas que se desplazan a ríos, arroyos, playas y balnearios en todo el territorio nacional, a que se conduzcan con prudencia en unión familiar, para que no tengamos incidentes ni accidentes que lamentar en esta Semana Mayor. A todos y todas los esperamos sanos y salvos. Seguimos con el profesor Gil Germán. Profesor, entonces, ¿cuáles serían, profesor, los beneficios de la educación transformadora? Un indicador importante de que la educación ha sido transformadora es que la persona pueda, digamos, darnos señales de ser un ciudadano responsable, comprometido con la sociedad, que sea una persona solidaria, que sea una persona democrática, que sea una persona que ame la libertad, que sea una persona que sea capaz de crear familias sanas,
familias sanas, eso es muy importante, y sobre todo que sea una persona capaz de proteger el medio ambiente. Y hoy en día yo he estado hablando mucho de lo que es el medio ambiente, porque cuando la gente escucha la palabra medio ambiente, muchas veces quizás piensa en bosques, matas, pero no es así, es algo mucho más que eso. Medio ambiente, todo cuanto nos rodea, son las calles, es cuando yo voy caminando por las calles, ese es mi medio ambiente, pero también el medio ambiente es donde quiera que estamos. Todo lo que tiene que ver con áreas comunes, todo lo que tiene que ver con el bien colectivo. Por eso es que una educación transformadora debe necesariamente fomentar el pensamiento colectivo. Porque lamentablemente... Y el profesor debe estar muy preparado para esa misión. Claro que sí, debe prepararse, sobre todo con la actitud, porque por más preparación que yo tenga a nivel técnico, si yo no tengo la actitud de ir más allá, decía Goethe decía algo interesante. Él decía, el maestro que solamente hace lo que tiene que hacer está en el camino equivocado. Eso significa que ese valor agregado, por eso yo digo que como eje transversal, todo proceso educativo debería de trabajar temas como es, por ejemplo, la paz, el tema de la paz, de la convivencia sana. Todo eso son temas que debería, lo que son las reglas de cortesías. Es increíble que, señores, aquí es increíble y lamentable a la vez que aquí hay personas que se han matado en un parqueo, peleándose por un parqueo. Increíble, o sea, entonces se ve claramente que esa educación natural que comienza en la familia, que comienza ahí, desde que estamos pequeñitos, parece como que está fallando realmente. Profesor, usted en su práctica, yo sé que aplica esos conocimientos, y usted sabe si en otros lugares se está aplicando algún método específico en torno a esto. Bueno, a decir verdad que, por ejemplo, no es porque yo pertenezco a ella, por ejemplo, en la universidad tenemos un método que es el método andragógico, un método que es eminentemente democrático, participativo, donde allí la experiencia produce nuevos saberes, nuevos conocimientos, y es una experiencia muy enriquecedora y se promueve mucho lo que es el autodesarrollo, esa posibilidad de que el ser humano vaya mucho más allá del conocimiento, sino que se desarrolle como ser humano, como persona, que ese ser persona pues también se desarrolle. Y la metodología andragógica, lo que es el aspecto ético también, lo que es la eticidad, que es otro elemento fundamental que también se trabaja en la andragogía, ¿no? Como metodología ya de enseñanza de adultos. No sé, yo sé que hay muchas prácticas que son saludables de algunas instituciones que deberíamos promover para que crezca más. Ojalá que todas las universidades usaran el método andragógico. Vamos a hablar de su libro, Administrando mi vida. ¿Cuál es el objetivo de este libro, de Administrar mi vida? Este es un concepto que yo lo acuñé trabajando, dando charlas y cursos en zonas francas, prácticamente todas las zonas francas de aquí de Santo Domingo. A la mayoría de las empresas yo le impartí talleres y cursos y eso. Y me di cuenta que cuando la gente cobraban los viernes, se iban a un colmado y gastaban todos los chelitos, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, óyeme, pero la verdad es que la gente no se está administrando bien, no ha administrado recursos, pero no solamente los recursos económicos, sino que hay que administrar la vida como tal. Por eso el libro comienza definiendo lo que es la administración, o sea, los elementos fundamentales de la administración, que es la planificación, que es un elemento esencial. Yo tengo que planificarme, yo tengo que ser una persona organizada, y planificarse implica yo saber
que si yo gasto 10.000, si yo gano 10.000, no puedo gastar 15.000. No, y que en algunos casos, profesor, mire, hay personas, por ejemplo, que tienen 5.000 pesos en la mano, pero van y salen a la vuelta y se lo gastan y por ejemplo, amanecen mañana, como dicen, sin ni uno. Así es. Eso es falta de no saber administrar su vida, ¿verdad? Así es. Entonces, en este libro, yo analizo lo que es el asunto de la administración, también con lo que es el control, porque la administración propone por una planificación, por un control, por una supervisión, en el sentido de que si tú no le das seguimiento a ti mismo, a lo que es tu vida, por eso se dice que dichosos los que saben hacia dónde van, pues son los únicos que sabrán cuándo han llegado. Hay personas que viven al azar, o sea, lo que venga, ¿no? Lo que venga, lo que le coja toque, mi bon, como dicen por Así ahí por es, la calle. así es. Entonces, aquí yo trabajo mucho en ese libro lo que son las estrategias de vida. Por ejemplo, lo que es mantener una actitud mental positiva. Realmente, señora, la gente que siempre vive quillada, la gente que siempre vive encarado, óyeme, lamentablemente no va para ningún lado. Y puede va perdiendo parte de la vida el que se incomoda a cada momento con cualquier cosa. Claro, y se torna reactivo. Una persona reactiva, una persona que reacciona, o sea, no lo piensa. Entonces, es muy importante la actitud. Y por eso que yo trabajo mucho ese concepto, ¿no? Además, la excelencia. Miren, la clave del éxito en la vida es que todo lo que tú hagas, hazlo bien, lo que sea. En estos días yo fui a lavar mi vehículo y el muchacho, la verdad que no lo hizo bien. Y yo, mira, mijo, cuando tú lavas un vehículo, hazte de cuenta que es tuyo el vehículo. Y lávalo, mira, como el mejor. Es como el señor, dueño de una compañía de construcción, él llamó a su mano derecha, a don Manuel. Don Manuel, yo sé que usted ya se va, ya a pensionar, pero yo quiero que usted me haga una casa, mire, una casa, que aunque sea la última, que fue con un cliente muy importante mío que me solicitó eso. Y bueno, él a regañadientes, pues la fabricó usando materiales no de mucha calidad. Y cuando él va donde el jefe y le dice, ya la casa está lista. Entonces cuando él iba a darle espada, dice, mire Manuel, esa casa es para usted. Y dice, anda la porra, qué pena. Tantas maderas buenas que había ahí, yo le puse la peor y tal cosa. Entonces, todo lo que uno hace debería hacerlo lo mejor posible. Yo siempre he dicho que uno es una firma. O sea, tu nombre es tu propia firma. Hazlo bien y tú verás que tarde o temprano te va a ir, pero muy bien en la vida. Yo veo una gran similitud entre la educación transformadora y ese libro. O sea, para mí, noto la preocupación suya por el ser. Así es. Por el ser. Y son conceptos que me parecen hasta cristianos. O sea, como que usted tiene muchos valores cristianos, estoy notando. Es que yo siempre he dicho que es importante que a usted le pregunten que si es cristiano por tu manera de ser. Exactamente. Ojo, o sea, hay muchos que dicen que son cristianos, pero... Exacto, pero muchas veces su manera de ser, su manera de actuar, su manera de... dicen lo contrario. Entonces, yo pienso que hay que apostar por la paz, hay que apostar porque existan relaciones saludables entre las personas, el buen trato es muy importante hoy en día, porque hay muchos problemas, hay mucha carestía. Entonces, si aparte de eso, en la familia nos llevamos mal, si aparte de eso, en el trabajo nos llevamos mal, entonces, ¿qué va a pasar? Profesor, ¿la autoestima juega un papel preponderante en lo que es la administración para
para saber administrar la vida, como usted establece en este excelente libro, es necesario, juega un papel muy importante lo que es la autoestima. Pues claro, inclusive hay un capítulo en ese libro que habla sobre los talentos. Señores, hay gente que no sabe que sabe. ¿Ustedes sabían eso? Que hay gente que no sabe que sabe. Se llama, es lo que se llama incompetencia inconsciente. O sea, no, competencia inconsciente. Ustedes saben que hay incompetencia inconsciente. Hay gente que no sabe que no sabe. Eso se llama incompetencia inconsciente. Y gente que no sabe que sabe, es una competencia inconsciente. Entonces, para que esa competencia, para que ese talento se salga como una flor, así como un pétalo que se abre, hay que fomentarlo, hay que desarrollarlo. Entonces, hay que regarlo. Y cuando uno se da cuenta de que uno sabe más de lo que uno creía, entonces eso fomenta la autoestima. Eso hace que la persona, y es lo que los humanistas dicen, los humanistas hablan de la autorrealización. La persona se siente bien, se siente plena. Entonces, la autoestima es un concepto. Hay gente que tiene muchas cosas, pero siente que no tiene nada. Entonces, la autoestima es ese cariño que yo me tengo a mí mismo y que toda persona debe tenerse a sí mismo. Y esto me va a ayudar a mí para que sonreírle a la vida, para yo llegar temprano al trabajo, para yo estar alegre con mi trabajo. Yo nunca me ha gustado escuchar a trabajadores que hablan mal de su empresa donde trabajan. O sea, yo creo que la lealtad es otro don, es una virtud muy importante que también la gente debe de fomentar. Hay que ser leal a quien te paga, a quien te dio la oportunidad de tú trabajar, y eso es muy importante. Y eso ayuda también con lo que es la autoestima. Una persona con una autoestima baja es una persona que no valora, ni se valora a sí mismo, pero tampoco valora al otro. Vamos a una pausa, volvemos con Expresión Democrática. La gobernadora de la provincia de Santo Domingo y presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, Julia Drullar. Con motivo de esta Semana Mayor 2022, le hacemos un llamado a la reflexión a todos los dominicanos, a todas las dominicanas que se desplazan a ríos, arroyos, playas y balnearios en todo el territorio nacional, a que se conduzcan con prudencia en unión familiar, para que no tengamos incidentes ni accidentes que lamentar en esta Semana Mayor. A todos y todas los esperamos sanos y salvos. Seguimos conversando con el doctor Gil Germán, catedrático universitario, y la verdad que es un programa muy interesante. Hay una pregunta muy interesante que a ustedes les va a encantar. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre autoestima y autoevaluación de grandiosidad? Sí, como había dicho hace un momento, la autoestima es la valoración que la persona se tiene de sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento la persona se sobrevalora. Hay personas es el narcisismo. Sí, que ya pasa a lo que se llama... de hecho, todos somos narcisistas desde el punto de vista social. El narcisismo social no es más que esa autoestima que yo tengo que tener, que tengo que quererme. Que no es mala, ¿verdad? Y que no es mala. Ahora bien, hay otro tipo de narcisismo que ya es el patológico. Es cuando esa grandilocuencia, cuando ya yo me sobreestimo, entonces ya ahí sí, porque el problema es que cuando yo ¿Puede ser peligroso eso, profesor? Cuando yo me sobreestimo, cuando el usted problema cree que es, está por encima de todos los demás. Es el problema. Entonces peligroso. Que yo veo al otro más pequeño, lo veo ya más disminuido que yo, entonces... Eso pasó, profesor, escúcheme, ahí mismo. Podemos aplicarle que, por ejemplo, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, tuvieron autoevaluación de grandiosidad. Sí, como no, y en el fondo, de hecho,
aunque hacia afuera muestran grandiosidad, en el fondo es todo lo contrario. Las personas que se muestran hacia afuera... ¿Están demostrando alguna debilidad? Claro de que ellos? sí. Eso de dime de lo que alarde y te diré de lo que carece es una realidad. Vamos a meter también en el saco Oye, dos qué personajes bien. dominicanos. Eso es la realidad. Miren, yo me voy a atrever, voy a meter dos personajes. Miren, Joaquín Balaguer con la dictadura y Leonel Fernández cuando decía que él, los otros candidatos no podían conceptualizar como El él. que sabía conceptualizar. Que él era el único que sabía. Ahí son muestras para mí. No es así, a mi entender, profesor. Claro que sí. Autoevaluación de grandiosidad. Y posiblemente esa frase a él le restó mucho. Porque usted no puede descalificar al otro realmente. Eso es impropio, es inadecuado y poco estratégico. Yo creo que el saber se enaltece cuando usted es humilde. O sea, yo creo que eso es muy importante. Y la autoestima sana es que usted sabe que usted sabe, usted se acepta a sí mismo. Exacto. Usted sabe el valor que usted tiene, pero usted no anda maltratando a nadie. Exacto. Usted ni está viendo al otro como más disminuido con relación a usted, porque eso es negativo, ¿no? Y el hombre que más sabe que ha tenido la humanidad era el más humilde. Santa nación en pesebre, Jesucristo, ¿verdad, profesor? Sí, así es. El primer andragogo que tuvo la humanidad Sí, también. señor, así ¿Verdad, es, profesor? así es. Explíquenos así es. algo también de eso de andragogía. ¿Qué es la andragogía, profesor? Y yo iba a decir que los grandes hombres y mujeres de la historia han sido personas, digamos, sencillas. Yo recuerdo, por ejemplo, a Unamuno. Por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa, que él estuvo en Francia y sus alumnos lo invitaron a que fuera a ver las maravillas de Francia. Y después que él hizo el recorrido, pues los estudiantes le dijeron: maestro, ¿y qué usted opina de Francia? Y dice: bueno, hoy me he dado cuenta cuántas cosas yo no necesito realmente, decía él. O sea, en el sentido de que en la humildad es que está la grandeza realmente. Un hombre humilde, como dice un refrán, que de las pequeñas cosas nace un gran hombre y un gran hombre hace las pequeñas cosas. Así es. Entonces, y muchas veces en las pequeñas cosas es que está la felicidad. No es en lo pomposo y ese tipo de cosas. Muchas veces lo que hace feliz a una persona es algo que no cuesta un chele. Es una mirada, es una sonrisa, es un abrazo. Un saludo. Es un compartir, es un saludo. Mire, profesor, antes que Virgilio haga una pregunta, porque no podemos desperdiciar, hay que decirle a los televidentes dónde podemos conseguir el libro excelente de Administrando mi vida y un tercero que vendrá en camino. ¿Dónde se puede conseguir, Sí, profesor? eso está en la Universidad de la Tercera Edad, o sea, en la UTE, está en el Economato, está en Solano, está en Cuesta, también Centro Cuesta del Libro. Es decir, que entre otras. ha tenido porque usted me dice que hay Sí. más de 2000 ventas de uno de Sí, ellos, sí, están agotados. así es, de este último, ya esta es la segunda impresión y ya se está agotando también, o sea que ha sido, porque yo creo que todo adolescente le convendría tener, porque es como un manual de vida. Es un buen libro para la familia. Yo le decía Sí, a Virgilio que este tiempo Que no iba a tienen dar, porque adolescentes. usted era un hombre muy versátil, con tanto conocimiento que nos íbamos a quedar cortos. tenemos que traerlo que, más a menudo, Teníamos que traerlo a menudo, pero hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la educatividad Y la y educabilidad en la andragogía? Bueno, es un concepto que se maneja mucho en educación. La educabilidad lo que establece es que todo el mundo aprende realmente, no importa la edad, no importa, muchas veces los estudiantes que se ríen porque yo digo que yo he tenido alumnos de 85 años. Yo he tenido alumnos de 85 Y han años. aprendido. ¿Cómo no? Inclusive en psicología, mi mejor estudiante en un momento, en la década de los 90, fue una señora que tenía 82 años. Y ella
era una tremenda estudiante. Entonces, la educabilidad es la certeza de que todo el mundo aprende. Y yo me voy más allá. No solamente aprende, sino que todo el mundo tiene un saber. Por eso es que ningún maestro debe subestimar al alumno, porque siempre él tiene un mundo de experiencia. Él tiene unos saberes, unos conocimientos. Y si el maestro lo promueve digamos, y cree el ambiente favorable para que esa persona pueda desarrollar ese conocimiento, todo el mundo se va a beneficiar, que es justamente la grandeza que tiene la metodología andragógica. Profesor, háblenos un poco de ese proceso, ya que estamos hablando nada más y nada menos con un educador, formador de los primeros profesores universitarios de la UTE. Háblenos de ese proceso, porque mire, profesor, nos quitamos el sombrero de usted. A usted hay que hacerle un reconocimiento porque usted colaborar y educar y formar esos profesores, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, fue una época donde los programas de educación de adultos se iniciaban y entonces la UTE fue la pionera. Eso fue en el 88, aquí hubo un congreso de andragogía auspiciado por el doctor Félix Adam, que es maestro Félix Adam, que fue que trajo al país desde Venezuela. En Venezuela ya existía una universidad de tercera edad, entonces se produjo ese congreso aquí en el país en el 88 y ahí nace la idea de crear un programa de educación de adultos que estaba auspiciado por la Universidad Eugenio María de Hostos en ese momento. Un gran pensador. Sí, cómo no, claro. Entonces, ya a partir de ahí entonces comienzan los entrenamientos a profesores. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dar entrenamiento a los profesores de Eucatesis en La Vega, muchos profesores también de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, que es mi universidad también, en el Félix Baristo Mejía también. Ahí yo duré 2 años trabajando con cientos de maestros. Inclusive yo daba una materia ahí que se llama... Usted ha sido una universidad para los profesores, Virgilio. Pero yo estoy viendo que no solamente ha sido una universidad para los profesores, también es para la familia, porque este programa que la familia está viendo ahora es un programa trascendental, porque la familia es la célula de la sociedad, la familia es lo más importante, y con estos conceptos que el profesor está emitiendo aquí, eso le llega a la familia pueden empezar a reformar, a ayudar a sus seres queridos. Así que el profesor es una persona que nosotros debemos traerlo. Él debe de nosotros traerlo más a menudo. Sí, debemos volver porque a este programa. Estos temas han quedado interesantes, pero vamos, como ya estamos casi terminando. No es solo un educador de aulas, es un educador también de familias. Por ser esta la Semana Santa, la Semana Mayor, emita un mensaje ligado tanto a administrar mi vida con lo que es, enlazándolo con lo que fue Jesús. Un mensaje muy positivo. Sí, yo creo que la paz está en la tranquilidad. Yo creo que es una semana muy propicia para que la gente piense y haya un encuentro consigo mismo. Yo creo que la espiritualidad es una opción muy interesante para humanizar nuestra vida. O sea, yo creo que la dimensión espiritual es tan importante y se fomenta y se desarrolla justamente a partir de lo que es la fe, ¿verdad? La fe, esa certeza de que yo no estoy solo, de que yo no soy pura casualidad, de que yo no estoy en este universo, yo soy alguien importante porque Dios no hace disparate. Dios lo que hace es bueno y es importante. Y debo estar agradecido por eso. Yo creo que nosotros tenemos miles y miles de razones para agradecer a Dios por la vida, porque puedo ver, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque puedo escuchar cuando hay tanta gente que no puede hacerlo, porque puedo hablar cuando hay tanta gente que no puede hacerlo.
Y entonces, porque puedo pertenecer a una familia, porque puedo pertenecer a un país. Miren lo que pasa en Ucrania ahora mismo. Tanta gente que anda despavorido por ahí, porque no puede estar. Y nosotros estamos en paz y estamos bien. Yo creo que por todas esas cosas, ahora en Semana Santa, es propicia la ocasión para nosotros dar gracias a Dios. Gracias, Papá Dios, por todo. Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir en expresión democrática. ¿Verdad? En esta expresión democrática. Déjenme decirles que quiero felicitarles porque el usted traer aquí a personas diferentes así es un indicador de que realmente hay expresión democrática. Muchas gracias, profesor Virgilio. Un último mensaje, ya que Gracias, vamos profesor. a despedir. Sí, que no vamos a desearle a todos que pasen una Semana Santa tranquilo, que el mundo no se acaba, el mundo sigue. Que busquen al Señor, a Jesús. Busquen a Dios, que ahí que está lo principal. Olvídense de la bebida alcohólica, que eso no deja nada, eso es lo que deja Pero golpe y que en si el beban, que bolsillo, beban con moderación. en el bolsillo y en la salud. Y si toman, exacto, con moderación. Y al profesor lo vamos a tener en otra ocasión, dándole las gracias por haber aceptado esta invitación y esta entrevista, que nosotros verdaderamente nos quedamos con muchas, pero con muchas preguntas, que será en otra ocasión, si Papá Dios lo permite. Pasen todos feliz Semana Santa, Virgilio. Nos despedimos en otra expresión democrática hasta el próximo domingo, si Dios quiere.